Pan de vida. El alimento espiritual que traigo para hoy, el mensaje que traigo para hoy, lo he titulado Crecimiento, edificación espiritual. Y leemos en 1 de Corintios capítulo 3, los versículos del 9 al 11. Dice así Pablo, dice, porque nosotros somos colaboradores, o sea, trabajadores, quiere decir, de Dios, y vosotros sois labranza, o sea, campo de cultivo, campo de trabajo de Dios, y también edificio de Dios. En otras palabras, sois la casa, la familia de Dios. Y el verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, o sea, experto en construcción, puse el fundamento y otro edifica encima. Ahora otros están edificando sobre ese fundamento. Pero añade y advierte, pero cada uno mire cómo sobreedifica, o sea, lleve mucho cuidado cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento, o sea, un fundamento distinto al que ha sido puesto, el cual, ese fundamento, es Jesucristo. Nosotros, hermanos, somos la creación más sublime de Dios, pero lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo, al decir que la Iglesia es el campo de trabajo, es el campo de cultivo de Dios, es que la Iglesia está en un continuo crecimiento espiritual. En otras palabras, estamos en construcción. Pablo nos está diciendo que unos son los que empezaron y otros continúan edificando. Pero Pablo exhorta aquí que al ser colaboradores, al ser trabajadores en la obra de Dios, no debemos nunca de olvidar que el fundamento, que la piedra angular del crecimiento, o sea, de la construcción, no puede ser otra que Jesucristo. En Isaías 28:16, el profeta declara, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 118, verso 22, leemos, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, la piedra que no aceptó su pueblo, ha venido a ser cabeza de ángulo, o sea, la piedra principal. Y en Mateo 21:42, Jesús, haciendo referencia a Isaías y al salmista, confirmando que él era ese fundamento, dice, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Para poder mantener, hermanos, ese fundamento, esa piedra angular, esa piedra principal y crecer correctamente, debemos tener conocimiento pleno de Jesucristo y sabemos que ese conocimiento solo se adquiere a través de una sólida relación de intimidad con Él, mediante la oración, el ayuno, el estudio profundo y el escuchar su palabra. Recordemos que Jesucristo es el Verbo, que Jesucristo es la palabra de Dios hecha un ser humano. Como creyentes y como seres humanos que somos, no somos perfectos, pero debemos tener el propósito de ir mejorando cada día nuestro carácter. Pero para ello debemos, como he dicho antes, tener una relación sólida de intimidad con Jesucristo para que su carácter sea formado en nosotros. En Gálatas capítulo 4, verso 19, Pablo, como experto en construcción, como él mismo se denomina cuando dice que debido a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, o sea, como experto en construcción, puse el fundamento, y se dirige a los Gálatas y les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dicho de otra manera, estoy sufriendo hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido hechas nuevas criaturas, el Espíritu Santo mora, habita en nosotros, y como nuestro ayudador, nuestro defensor y nuestro guía que es, debemos pedirle que nos muestre en qué debemos cambiar y mejorar en nuestra manera de vivir. O sea,
cómo debemos construir, cómo debemos edificar nuestra vida cristiana. Y una vez que lo sepamos, pedirle ayuda para conseguirlo. Hermanos, es una realidad hoy que la Iglesia debe seguir siendo edificada, debe seguir creciendo, construyéndose, que la Iglesia no debe acomodarse, no debe conformarse a vivir de una manera rutinaria, apática e insensible a la realidad que estamos viviendo, sino debe desempeñar su papel, y para eso es necesario recordar que debe haber un cambio. Debemos reconocer que existe este problema y reaccionar. Yo siempre digo que para solucionar un problema, el primer paso es reconocer que existe ese problema. El hecho de reconocer que existe hoy ese problema en la Iglesia no debería tampoco traernos amargura, tristeza o quizá depresión. Esto no ayuda, sino todo lo contrario. Sino debería ser un motivo, un incentivo para que con paciencia, que quiere decir con constancia, con perseverancia, podamos empezar a cambiar y mejorar en nuestro trabajo como Iglesia, en nuestro ministerio, movernos, digamos, en otro nivel, creciendo y siendo edificados por el Señor de una forma directa, pero también a través de sus ministerios, a través de los expertos, como llama Pablo, en construcción. En Efesios 4, 11 y 12 leemos: y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos, a su Iglesia, para la obra del ministerio, para que ejerciten su trabajo, y también para la edificación, para la construcción, el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo, de su Iglesia. Recordemos que el Señor sigue haciendo esta obra hoy, en nosotros, en su Iglesia, utilizando a sus ministros. En Filipenses 1:6 Pablo dice que estando persuadidos y teniendo la seguridad y la garantía de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, estamos en construcción, pero tenemos el mejor arquitecto que se pueda tener. Jesucristo comenzó la obra en nosotros y la va a terminar haciendo una obra perfecta, y así estaremos preparados para su regreso. Hermanos, que podamos parecernos cada día más a Jesucristo, que podamos entender y recibir su amor y transmitirlo a los demás, dando testimonio de ese amor, y que otros puedan también recibirlo, que otros puedan aceptar y recibir ese precioso regalo de la salvación, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador personal. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados, estamos siendo construidos, edificados por el Señor de una forma directa o utilizando a sus ministros para poder ejercitar nuestro ministerio de reconciliar a todo ser humano con Dios. Termino con 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, que dice Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Somos perfeccionados, somos edificados por el Señor cuando andamos en el temor de Dios, o sea, dicho de otra manera, cuando le honramos, cuando le respetamos y le obedecemos. Amén. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos.